Hola, muy buen día. Bienvenidos al Faro. Para lo que es el día de hoy, yo les voy a hablar acerca de lo que es la ansiedad. Así que, si quieres saber qué es la ansiedad, cómo se presenta, algunas complicaciones en lo que es nuestro vivir cotidiano, pues quédate para saber más acerca de lo que es la ansiedad. Primero que nada, quiero que noten que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud y que todos en algún momento podemos empezar a experimentar lo que es digamos que este fenómeno al cual nosotros conocemos como ansiedad. Pero si se fijan, cuando se presenta en nuestra vida, inclusive nosotros podemos empezar a experimentar sudoración, inquietud, tensión y hasta tener lo que son palpitaciones o lo que es el corazón acelerado. Pero si nosotros lo vemos de alguna otra manera, esto inclusive es una reacción normal a lo que es el estrés o es una reacción normal a lo que son ciertos fenómenos de nuestro vivir cotidiano, como lo llega a ser, pues, que nos sentimos ansiosos, como cuando nosotros nos estamos enfrentando a lo que es un problema difícil en el trabajo, antes de tomar lo que es un examen o antes de tomar lo que es una decisión importante, antes de pedirle a una persona que si quiere ser nuestra pareja. Digamos que por ciertos acontecimientos es cuando nosotros vamos a experimentar un estado de tensión o de estrés y esto va a hacer que nosotros empecemos a disparar lo que es la ansiedad. Pero justamente la ansiedad pues es una reacción normal que se presenta a lo que son estos cambios. Pero si nosotros empezamos a notar algo bien importante es que hay personas que no lidian de la mejor manera con la ansiedad o hay personas que, como lo veíamos en nuestro capítulo anterior, que son más susceptibles a lo que es la ansiedad. Y hay personas que inclusive nosotros lo hemos escuchado, que se les dice es una persona ansiosa o tiene una personalidad ansiosa y que no sabe lidiar justamente con lo que es la ansiedad. Por ello, la ansiedad, pues como yo les decía, es una reacción normal y saludable que se activa ante lo que es una amenaza o lo que es un peligro. Y la ansiedad se convierte en un trastorno de ansiedad cuando esta reacción se activa en situaciones habitualmente no amenazantes o peligrosas o de manera persistente hasta el punto de que interfiere de manera importante en lo que es la vida diaria. Si ustedes empiezan a notar, hay personas que justamente viven siempre ansiosos y que inclusive lo que es la ansiedad se va a disparar hasta cuando una persona se encuentra en un estado, digamos que está en la sala de su casa viendo lo que es un programa tranquilamente y de repente empieza a decir qué está pasando conmigo, por qué me estoy empezando a sentir así, por qué siento estas sudoraciones, palpitaciones, inclusive hasta piensa, ¿qué pasa? Eh, ¿Me va a dar un infarto? ¿Qué está pasando conmigo? Que ahorita podemos empezar a hablar un poquito más de lo que es la sintomatología de la ansiedad, pero es ahí donde nosotros ya lo podemos empezar a, digamos que, a separar y empezarlo a categorizar en lo que es un trastorno de ansiedad. Por lo cual, como yo les mencionaba, es muy importante entender cómo se vive lo que es la ansiedad. Y pues la ansiedad es esta emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento y que ayuda al organismo a prepararse para hacer alguna cosa importante. Como decíamos, tenemos una prueba importante mañana, tenemos una competencia, tenemos un examen, una prueba de canto y empezamos a experimentar este sentimiento de ansiedad y de palpitaciones, de sentir esa intranquilidad y que justamente nos está diciendo, hey, ojo, tienes algo pendiente mañana. O sea, no te puedes despegar de ahí. Entonces, si se fijan, esto activa lo que es el estado de alerta o de vigilia. Pero, como empezamos a decir, la ansiedad produce pues una reacción psicofisiológica de activación intensa de lo que es el sistema nervioso central y de todo lo que es el organismo. Y aparece cuando se ha de actuar en una situación que demande pues un esfuerzo intenso o sostenido y sirve para activar y hacer frente a lo que es una amenaza, un peligro que está ocurriendo en lo que es el presente o que puede pasar en lo que es el futuro. Inclusive cuando nosotros decimos, este evento que voy a vivir es muy importante. Entonces me necesito preparar. Y es donde empezamos a notar que en ese transcurso del tiempo nos empezamos a sentir ansiosos, desesperados, con esta angustia, y no, inclusive, pues no lo estamos sobrellevando de la mejor manera. Y que cuando se llega
a ese evento vas mermado, cansado, fatigado, porque tu cuerpo estuvo reaccionando de esa manera psicofisiológica en la cual se desgastó o en la cual se preparó tanto que llegas al evento concentrado, fuerte, entero emocionalmente. Entonces por eso es muy importante entender cómo funciona lo que es la ansiedad. Y por lo tanto, la ansiedad provoca cambios en lo que es diferentes sistemas del cuerpo, activándolos y que nos preparan para actuar y que ayudan a responder de manera rápida. Inclusive cuando vemos esa amenaza, nosotros reaccionamos rápido porque es, hey, algo está pasando. Entonces en automático nos ponemos en estado de alerta y sí podemos sentir este estado de intranquilidad, pero justamente estamos alerta porque detectamos que está sucediendo algo en nuestro entorno y que nos tiene precisamente inquietos, como una especie de sexto sentido que se activará y que te dice, hey, algo está pasando, y que empiezas a poner atención en todos los lugares. Ahora, justamente ese estado de digamos que, atención, provoca que nos desgastemos. Y por eso es que después de experimentar un episodio de ansiedad, se genera como también este bajón de qué pasó con mi cuerpo. ¿Por qué estoy tan cansado? Pues precisamente porque es cansado siempre estar alerta, siempre estar en ese estado de vigilia, de tengo que poner atención absolutamente en todo. Es un poco cansado. Entonces, volvamos a decir, la ansiedad es una reacción normal y saludable en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando uno afronta pues, una entrevista de trabajo o un examen puede resultar útil porque nos pone precisamente en alerta y te está diciendo concéntrate, tienes que seguir esto. Ahora, inclusive se pueden notar algunas sensaciones físicas como que el corazón va más rápido o tener la boca seca y que estas van disminuyendo a lo largo de la entrevista, del examen o de la situación que nosotros estamos viviendo. Incluso antes de esa entrevista o de ese examen o de ese evento que nosotros estamos por realizar o que estamos realizando, se puede notar estas sensaciones y tener algunos pensamientos como que el entrevistador puede ser muy duro o que las preguntas van a ser muy difíciles, no tener las suficientes habilidades o recursos para enfrentarlo y se empiezan a venir esta serie de, digamos que de pensamientos intrusivos de no voy a funcionar, no tengo las suficientes capacidades, no puedo hacerlo. ¿Y esto qué es lo que empieza a provocar? Al yo verme insuficiente, genera ese bucle de empiezo a sentir más ansiedad. Y como estoy sintiendo más, cada vez me siento más incapaz de poder realizar lo que es esa actividad. Por lo cual nos frustramos, nos sentimos mal, abandonamos o al no concentrarnos del todo, pues justamente y al estar ya cansados, mermados o no concentrados, pues precisamente cometemos algún error y lo terminamos convirtiendo como en una profecía, diciéndome, ve, tenías razón, nunca estuviste hecho para esto, no te preparaste de la mejor manera y se empiezan a venir esa autoflagelación emocional, porque no lograste cumplir con lo que era esta prueba. Así que debemos de tener muy en cuenta que la ansiedad es una emoción normal o es un aspecto importante para aquellos que la tienen, ya que el objetivo no puede ser eliminarla, sino aprender a tolerarla y gestionarla. Y que justamente es lo que quiero que ustedes empiecen a notar. Nosotros necesitamos aprender a tolerar lo que es la ansiedad y gestionarla, trabajarla, porque va a ser una amiguita que nos va a acompañar siempre. Y si lo vemos de alguna manera como metafórica, es como si fuera un monstruito. Y de repente por ciertas situaciones de nuestro vivir, una situación determinada, ciertos conflictos, presión, tensión, o algo que se presente en nuestro vivir cotidiano, parece como si nosotros le diéramos una galletita y esa galletita la va haciendo que crezca, que crezca, que crezca. Y que crezca tanto que de repente se vuelve un monstruo tremendo que ya no podemos controlar. Ahora, sí podemos hacerlo, pero por eso necesitamos empezar a entender cómo funciona, saber más acerca de lo que es este monstruo para poder gestionarla. Y como yo les dije, sí hay personas que son más susceptibles o que por su tipo de personalidad son más ansiosas y de eso se trata, tolerarla y gestionarla, porque tenemos mucho que aprender acerca de lo que es la ansiedad o inclusive agradecer en los momentos en los que se llegó a presentar porque nos enseñó algo y nos enseñó cosas muy valiosas, desde lo que son errores hasta inclusive herramientas y recursos que jamás pasó por nuestra mente. Así que
yo les voy a hablar acerca de la ansiedad y lo que son los mecanismos cerebrales. O es lo primero que quiero que empecemos a fijar ya de una manera como más profesional. Y las reacciones provocadas por lo que es la ansiedad tienen su inicio en lo que son los mecanismos cerebrales. El cerebro de los seres humanos integra muy bien la información de lo que es el pasado, que son estos recuerdos, con la información del presente, situaciones, para anticipar y prover lo que es el futuro, consecuencias. Y la información del pasado o recuerdos está formada por lo que son las experiencias vividas, ligadas a las emociones y sensaciones corporales que se sintieron en aquella situación, por lo cual recordar el pasado hace revivir las emociones y las sensaciones que se sintieron en aquel momento. Y ojo aquí, por eso es nosotros cuando evocamos un recuerdo, se viene la tristeza, la alegría o hasta llega como ese flashback de me sentí en ese momento. Pero también se pueden llegar a venir, pues como les dije, una tristeza y querer tratar de evitarlo. Y justamente a veces inclusive estos recuerdos generan ansiedad. Por eso es de que necesitamos empezar a entender y ordenarlos. Así, unas partes del cerebro almacenan la información recogida de los que es del exterior a través de los órganos de los sentidos, y mientras que otras aportan la información guardada relativa a las emociones y sensaciones, pero internas. Estas diversas partes del cerebro trabajan y se activan de forma cooperativa, o sea, que van cooperando entre ellas. Y la verdad es que es una belleza la forma en la cual nosotros trabajamos o lo que nuestro cerebro trabaja. Y estas diversas partes del cerebro trabajan y se activan precisamente en esa forma de cooperación. Y cuando una situación del presente se parece a algún recuerdo o experiencia anterior, fácilmente se activan las mismas sensaciones y emociones asociadas, porque nosotros generamos esa asociación. Y si esta situación se parece al recuerdo de una situación que hizo sentir miedo en el pasado, fácilmente la puede evocar también en lo que es el presente. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos ir de repente caminando por la calle y de repente podemos empezar a captar algo a través de lo que son nuestros sentidos. Y si nosotros o nuestro cerebro de una manera inconsciente asemeja y asimila la situación del pasado y es donde nosotros decimos, otra vez va a volver a pasar. Híjole, otra vez me van a saltar. Otra vez puede que se presente un choque. Y es donde se empieza a venir ese brote de ansiedad con lo que son estos primeros síntomas como la palpitación, sudoración, taquicardia, la ansiedad se empieza a desbordar y crece tan grande como yo les decía, ese monstruito. O ya nosotros habíamos estado un poquito ansiosos por una cierta situación y se presenta esto y le dimos 3, 4 galletas al monstruo y creció tremendamente. Así que, si se dan cuenta, es lo primero que nosotros necesitamos entender, que tal vez no es que la situación se va a volver a presentar, sino que es tan similar que justamente necesitamos separarlo. En su momento pasó esto, este es otro momento. Ahora, ya que empezamos a hablar un poquito de esto y empezamos a entender cómo empieza a operar, necesitamos saber también qué son los trastornos de la ansiedad, porque la ansiedad también se va a presentar por lo que son diferentes tipos de trastornos. Y los trastornos de ansiedad se caracterizan por presentar un miedo o ansiedad intensa o una preocupación excesiva. Ya no solo es este sentimiento de miedo e intranquilidad, no. Esta, digamos, que se empieza a desbordar tanto que la persona se va a sentir incapaz de realizar lo que es la actividad o va a tratar de evitar a toda costa la situación, el lugar de trabajo o la actividad por realizar por evitar precisamente vivir lo que es la ansiedad y que el hecho de que sabe que en algún momento tiene que vivirlo genera más ansiedad y por eso se termina aislando. Entonces, estos trastornos generan un importante malestar y afectan el funcionamiento habitual de la persona, tenga la edad que tenga, ya sea de cara a lo que es la relación con la familia o amistades, o lo que es en el rendimiento en el colegio o en el trabajo, y que justamente este punto es bien importantísimo porque muchas veces se cree que solo las personas mayores experimentan lo que es la ansiedad y la verdad es que no. Los niños también sufren lo que es la ansiedad y muchísimas veces los papás piensan que el niño es
nervioso, miedoso, o inclusive se utiliza esta palabra que acabo de decir, es muy nervioso, es que siempre ha sido muy nervioso. No, es un niño que llega a presentar ansiedad y la ansiedad se puede estar presentando por el tipo de crianza, el apego, los cuidados y que justamente aquí podemos empezar a detectar cómo el niño le cuesta trabajo, digamos que enfrentar ciertas situaciones y es ahí donde se activa la ansiedad y debemos darle los recursos suficientes para que aprenda a lidiar con esa ansiedad. Entonces, en función de cuál sea el foco principal del miedo o la preocupación, se habla de un trastorno u otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de cómo se esté experimentando ese miedo o esa preocupación, vamos a empezar a entender qué tipo de trastorno de ansiedad puede ser. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad por separación. Y que este tipo de trastorno, el menor tiene un miedo intenso de separarse de la persona que le cuida por temor a que les pase algo y no los vuelva a ver. Como por ejemplo, cuando un menor se pone nervioso cada vez que su madre se va de casa, o cuando papá se va de casa, o cuando lo dejan en lo que es el colegio, o cuando los hermanos van a una fiesta y que se desprende de lo que son los cuidadores primarios o de lo que son el núcleo primario, es cuando empieza a vivir lo que es esta ansiedad. Ahora, inclusive si también si se queda con lo que es un padre, con lo que es un hermano, con la persona con la que está más apegada, y si se separa poquito, se empieza a experimentar lo que es esta ansiedad. Se pone a llorar, empieza a berrear y dice que a la madre le puede pasar alguna cosa mala por la calle o tener un accidente y el niño va a decir es que se puede morir, te va a pasar algo, no quiero que te vayas y si te pasa esto y el niño empieza a generar y su imaginación se empieza, digamos que a mover tanto, que empieza a generar lo que son mil y un escenarios, donde todos estos tienen una alta probabilidad de que suceda. Y entonces muchos es donde pueden empezar a decir, es que el niño está viendo demasiada televisión, no tiene que ver esto. Y en parte, tal vez sea cierto de que por la época digital que estamos viviendo, los niños empiezan a tener acceso a contenido digital que tal vez no están preparados para lidiar. Pero esto es diferente, porque la ansiedad por separación habla precisamente de ese miedo a de que la persona no puede regresar, le puede pasar algo o me está abandonando. Entonces desde ahí se empieza a vivir lo que es esa ansiedad por separación. Ahora, aún así, acepta ir al colegio, pero tiene que sacarlo de alguna manera. Y que justamente los padres necesitan ser muy conscientes de que el niño va a empezar a, digamos que, a sacar esta ansiedad en lo que son diferentes actividades, desde lo que va a ser el dibujo, la expresión, cómo juega o cuando vuelve, la forma desmesurada que vuelve de que ya quería regresar, que se sentía totalmente sobrepasado por haber llegado a lo que era la escuela, y que justamente trataba de regresar rapidísimo a casa para volver a estar con lo que eran los padres o con lo que es el cuidador primario. Ese es el primer trastorno de ansiedad que nosotros podemos conocer. También después tenemos lo que es una fobia específica. ¿Y qué es una fobia específica? Cuando una persona tiene un miedo intenso a lo que es un objeto o lo que es una situación. Inyecciones, aviones, alturas, insectos, etcétera. Y si la persona tiene un miedo intenso a situaciones sociales, nosotros nos podemos encontrar cómo mantener una conversación, ser observado o actuar ante lo que es otras personas. Se le llama trastorno de ansiedad o fobia social. Un ejemplo de fobia específica sería, por ejemplo, cuando a una persona le da miedo las alturas. Se pone muy nervioso, tiembla y nota cómo y empieza a notarse como si se estuviera mareando. Y un caso de trastorno de ansiedad social sería cuando una persona se siente pues muy nerviosa cuando habla con otra persona, cuando habla en público y tiene miedo de hacer algunas cosas que le dejen en ridículo y que otros piensan cosas negativas sobre ella. En estas situaciones la persona suele ponerse pues un poco abochornada, roja, sudoración y al darse cuenta de esto aún se siente peor porque dice, ¿cómo pudo ser posible que estuviera así? Estaba todo mojado, me debieron de haber visto, identificaron que estaba ansioso, que tenía miedo y justamente esto provoca ese bucle, como veíamos arriba, que ante una situación similar es otra vez va a volver a pasar.
Y como otra vez va a volver a pasar, otra vez se dispara estas reacciones fisiológicas y por eso es de que la persona las trata de evitar a toda costa, porque no quiere volver a pasar por esa misma situación. Después tenemos un amiguito bien importantísimo, del cual necesitamos entenderlo muy bien, y es el trastorno de pánico. El trastorno de pánico, lo que es el ataque de pánico, se define como un episodio de ansiedad repentino e intenso que se acompaña de sensaciones físicas desagradables como palpitaciones, sensación de ahogo, mareos y de pensamientos que suelen ser catastróficos. Por ejemplo, miedo a perder el control, a morirse, entre otras. Y con frecuencia el trastorno de pánico se da de manera conjunta con lo que es una agorafobia. La agorafobia es una fobia social y sería el caso de una persona que nota malestar y ansiedad en una situación en la que piensa que se puede llegar a desmayar y cuando va en el metro, en el autobús, en el Uber, transporte público, en las calles, con mucha gente, lo que lo obliga a no precisamente tomar el transporte y necesita ir siempre acompañado. Y la persona al empezar a experimentar esto es donde dice, voy a morir, estoy a punto de, me va a dar un infarto, y estoy yo solo aquí, y entre más lo siente, el ataque de pánico se vuelve más grande, pero muchísimo más grande, y empieza a crecer tanto que en verdad la persona empieza a presentar signos y síntomas como en verdad si estuviera presentando lo que es un infarto. El ahogo se vuelve tan grande que paradójicamente la persona se desmaya, se desploma, termina en la sala de urgencias y después le dijeron, no tienes absolutamente nada. Claro que sí, no estaba respirando, es que una tía mía falleció de algo así, y el miedo acrecenta tanto de que la persona va a tratar de volver a evitar a toda costa experimentar esto. Por eso es de que no va a poder salir a la calle si no es acompañada o buscando que todo esté altamente controlado. Y si no lo controla, otra vez se desata lo que es la ansiedad. Después, vamos a hablar acerca de lo que es la agorafobia. Bien, ¿qué es la agorafobia? La agorafobia, como yo les mencioné, es una especie de fobia social. Y es una de las fobias más frecuentes y también una de las más impactantes. Consiste en la aparición de ansiedad y miedo a un elevado número de situaciones de las que la persona puede ser muy difícil que escape o donde pedir ayuda sea complicado y muy bochornoso, o lo que es, digamos que con muchísima complicación. Lo que es la agorafobia, la persona va a sentir un miedo tremendo a lo que son los espacios abiertos, o lo que son las multitudes. Entonces, la persona al estar, digamos, se visualiza que está en un entorno donde hay una multitud muy grande y siente ese miedo a no poder salir de lo que es esta situación, pero donde también se puede presentar una situación complicada, como lo puede llegar a ser un ataque, y la persona siente que no tiene los recursos suficientes de salir de ahí porque está atrapada entre esta multitud a lo que es en un espacio tan grande que no puede huir fácilmente y ponerse a salvo. Entonces aparece lo que es una sensación de catástrofe inminente que suele acompañarse pues precisamente de esa crisis de ansiedad tan grande donde la persona va a experimentar todos estos cambios fisiológicos de los que hemos estado hablando y la persona va a tratar de huir de ahí, pero siente que no puede. Entonces muchas veces por eso las personas con agorafobia se enclaustran dentro de lo que son sus casas para evitar situaciones donde tengan que estar rodeados de una multitud o evitar lugares abiertos o lugares muy grandes de los cuales no pueden huir. Algo también muy curioso de lo que es la agorafobia es que es un trastorno que es más frecuente en mujeres y que suele inclusive aparecer entre los 20 y los 30 años. Y también tiende mucho a lo que es la cronicidad, donde ya se vuelve algo cotidiano de lo que es la vida de la persona. Después de la agorafobia, vamos a hablar de lo que es el trastorno de ansiedad generalizado, y este también es uno de los más comunes. Y este se presenta cuando una persona se preocupa todo el tiempo por diversas cosas del día a día, por ejemplo, por la escuela, el trabajo, por la salud de los hijos, hasta el punto de que estas preocupaciones afectan el sueño, la capacidad de concentración, o la persona se siente muy tensa o lo que es fatigada. Las personas con este trastorno pueden presentar alguno de los siguientes puntos. Preocuparse demasiado por lo que son las cosas diarias, tener problemas con lo que es para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo, ser conscientes de que se preocupan mucho más de lo que deberían,
sentirse inquietas o tener dificultad para relajarse, tener problemas de concentración, sorprenderse fácilmente, tener problemas para dormir o para permanecer dormidas, cansarse fácilmente o sentirse cansados todo el tiempo, tener dolores de cabeza, musculares, estomacales o molestias inclusive inexplicables, tener dificultad para comer, tener temblores o tics, sentirse irritables muy fácilmente, sudar mucho o sentirse mareados o que les falta el aire y tener que ir al baño a menudo. También algo muy importante que necesitamos entender es que una misma persona puede tener varios trastornos de ansiedad al mismo tiempo y que no es extraño que tenga otros trastornos del estado de ánimo o de salud, como inclusive depresión o problemas con lo que es el abuso de sustancias como lo que es el alcohol. Ahora, ya que hablamos del alcohol, la abstinencia por el alcohol, o supongamos que una persona tomó y no ha podido y empieza a generar una especie de dependencia, pero menor, va a empezar a experimentar ansiedad precisamente por la abstinencia de que ha estado dejando de tomar los últimos días. Y si ya la persona no sabía lidiar con lo que era la ansiedad, esta abstinencia va a hacer que la persona experimente lo que es muchísimo más ansiedad. Por eso es de que inclusive una adicción o una dependencia a lo que son alguna sustancia lo puede acrecentar tanto y se pueden empezar a presentar lo que son algunas complicaciones más fuertes. Ahora, ¿cómo funciona la ansiedad? Ya habíamos hablado un poquito de cómo funciona la ansiedad, pero cuando se habla de cómo funciona un trastorno de ansiedad, es muy importante o es muy útil hacerlo a través de lo que es un círculo vicioso. Es decir, un funcionamiento que por sí mismo tiende a mantenerse y hacerse más fuerte. Se los voy a poner con el siguiente ejemplo. Tenemos lo que es un desencadenante. Y el desencadenante es de que tengo que tomar el ascensor y me cuesta trabajo respirar. Entonces, interpreto, o yo lo interpreto como un peligro, me puede pasar algo allí dentro, pero tengo que tomar el ascensor porque no hay escaleras y la única manera de bajar de aquí es utilizando lo que es el ascensor. Pero como yo siento un miedo, entonces ahí estoy empezando a sentir la ansiedad. Aquí se vienen lo que son los pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos es, ¿y si el ascensor se descompone y no puedo salir a respirar? ¿Qué voy a hacer? Entonces esto empieza a provocar más ansiedad. Ahí entra nuestro círculo vicioso y empezamos a sentir las sensaciones físicas. Me cuesta trabajo respirar, se me está acelerando el corazón, sí, ya sentí el ataque. Entonces esto provoca más ansiedad porque ya lo empecé a vivir. Y otra vez pensamientos negativos, me voy a morir aquí, más ansiedad. Otras sensaciones físicas, sí, ya me está pasando. Y esto lo acrecenta tanto que justamente se vive lo que es el ataque, lo que son esos cambios a nivel cerebral y hormonal que justamente imposibilitan a la persona de salir precisamente de lo que es ese círculo vicioso. Por eso es muy, digamos que identificable con lo que es este ejemplo. A grandes rasgos, cuando una persona tiene síntomas de ansiedad, nota algunas sensaciones físicas desagradables como las palpitaciones, los mareos, y esto ocurre porque la situación de peligro real o imaginaria producen reacciones a nivel cerebral y hormonal que activan el cuerpo como si fuera una alarma de lo que son antisentidos, y cuando se detecta una posible amenaza, toda la atención de la persona se dirige hacia esta situación para huir del peligro y sobrevivir. Así la persona pues va a respirar más fuerte para disponer de más oxígeno. El corazón late más rápido para así llegar más sangre a los músculos y al cerebro y tener más glucosa y oxígeno. Y los músculos se tensan precisamente para estar más preparados para huir o defenderse. Los poros de la piel se cierran para proteger las posibles lesiones, etc. Paralelamente, se envía información de alarma a otras glándulas del cuerpo que liberan hormonas glucocorticoides que tienen un efecto antiinflamatorio en los tejidos y en los órganos para evitar daños físicos. Así el cuerpo se siente como una olla a presión. Por eso es de que se acumula tanta presión. Y una vez que pasa el peligro o se tiene éxito a la hora de afrontarlo o simplemente la persona se da cuenta de que no hay ninguna amenaza real, la alarma a nivel cerebral se desactiva y el sistema nervioso reequilibra lo que es el miedo o la ansiedad, disminuyen.
pero también puede ocurrir que a veces no se sepa cuál es el peligro concreto o de dónde viene, que es ese miedo irrefutable del cual nosotros estamos hablando de por qué estoy sintiendo esto, dónde está el peligro. Entonces, la atención se fija mucho más en las sensaciones corporales desagradables, lo que probablemente hace que el ritmo cardíaco y respiratorio aumenten más hasta el punto de que cueste respirar. El aumento de estas sensaciones también incrementa los pensamientos negativos. Si todo esto sucede cuando, por ejemplo, se está tomando lo que es el ascensor de que ya estábamos hablando, es probable de que en algún momento se decida no tomarlo o no tomarlo más y evitarlo, o se haga solo cuando son ascensores nuevos o se va acompañado de lo que es del entorno, de un entorno cercano, lo que es una conducta de seguridad. En este ejemplo se puede observar cómo la habitación y el uso de conductas de seguridad, lo que son trucos que la persona utiliza para poder afrontar lo que son las situaciones, ayudan a que el trastorno se mantenga, ya que no permiten comprobar que los pensamientos negativos, el ascensor se va a descomponer y tendré problemas para respirar, no son acertados y la persona puede pensar que se ha salvado gracias a lo que son estas conductas de evitación o de seguridad, lo que nosotros conocemos como lo que son tics o también lo que son inclusive cábalas, donde la persona puede utilizar amuletos y inclusive hacerlo de esta manera. Como no llevaba mi amuleto puesto o como no hice esto antes, sucedió. Entonces, por eso aquí se puede empezar a tomar lo que es una conducta repetitiva o lo que nosotros también conocemos como lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, algo que también quiero que noten es que la ansiedad también se puede presentar en determinadas personas y sobre todo si han sido sometidas a periodos intensos de sobrecarga emocional y amenaza en determinados periodos de lo que es el desarrollo, o si son vulnerables a lo que es la ansiedad. Las respuestas de miedo, ansiedad pueden aparecer de forma continua a consecuencia de una hipersensibilización de lo que son los circuitos cerebrales de alerta o de una respuesta lenta en el restablecimiento de lo que es el equilibrio y unas veces desaparecidas lo que la amenaza. Además, la repetición de las respuestas de evitación pueden también afectar el funcionamiento habitual del día a día de la persona y disminuir su libertad y su autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se dan cuenta, la persona se vuelve ya no es capaz de, digamos, de controlar su vida, pierde esa autonomía y depende de personas, depende de lo que son ciertas conductas, como decíamos, estos conductas obsesivas para evitar estas situaciones, para mantenerse a salvo. Es cuando la ansiedad y el miedo se vuelven patológicos y conforman lo que es un trastorno. Además, la frecuente activación de lo que son las estructuras hormonales implicadas pueden volverse perjudiciales para lo que es el propio cuerpo, ya que la presencia continua de lo que son los glucocorticoides en sangre pueden afectar el resto de lo que es el tejido, vísceras del organismo y generar desórdenes físicos, molestias o dolor en lo que son diferentes sistemas, así como también lo que es depresión o fatiga. ¿Por qué depresión? Porque es sumamente desgastante emocionalmente tener que vivir con esto. Y entonces se puede experimentar una depresión junto con lo que es un trastorno de ansiedad generalizado o una depresión con agorafobia y entonces o hasta inclusive tener varios tipos de, de lo que es ansiedad y también tener depresión donde la persona todavía se va a sentir menos incapaz de lo que es poder lidiar con su día a día. Creo que por eso es muy importante que nosotros conozcamos cómo es de que empieza a funcionar la depresión, cómo empieza a funcionar lo que es la ansiedad, el estrés, el burnout, como hemos estado hablando, porque de repente a veces varios se llegan a padecer y a confundir porque son muy similares. Entonces, es muy importante identificar qué pasa con nosotros, siempre darnos una miradita hacia adentro, hacernos la pregunta cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo, cómo hemos lidiado últimamente con el estrés, con la ansiedad, o si en verdad esto que estoy viviendo en verdad era ansiedad y ni siquiera lo había notado. Así que muchísimas gracias por escucharnos, por estar una vez más con nosotros. Esto fue El Faro. No se olviden suscribirse a lo que son nuestras redes. Síganos a través de lo que es Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Así que esto fue El Faro. Nos vemos para la próxima.